De preferencia una variable cuantitativa continua que como variable de entrada o independiente que cumpla con la normalidad, y una variable de resultado o dependiente continua que cumpla con la curva normal. Aquí utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson más la regresión lineal. Entonces se usan en combinación. Si tenemos una variable cuantitativa no normal y una variable dependiente cuantitativa no normal, ya no utilizaremos regresión lineal. Solamente cuando una de las dos tenga normalidad. ¿No? Si tengo una variable independiente cuantitativa que no cumpla con la relación de normalidad y una variable cuantitativa dependiente que sea normal, solo en esa condición donde una de las dos tenga normalidad podemos utilizar también regresión lineal. Entonces, esa es básicamente la condición. Un poco para que se guíen en los análisis de la regresión y para ver una diferenciación entre ellas, tenemos acá el método, la variable dependiente, la variable independiente y el propósito. Entonces, básicamente la regresión lineal es cuando una variable independiente y una dependiente son continuas. La causa y el efecto son continuos. El X y el Y son continuos, ¿no? Vamos a ayudarnos con el punterito. Entonces, la X, que es la variable independiente, y la Y, que es la variable dependiente, son continuas. El propósito es describir, ¿no?, una extensión y dirección de la fuerza de relación entre dos variables. Por ejemplo, a medida que aumenta tu edad, aumenta tu colesterol, por ejemplo. A medida que aumenta tu peso, aumenta tu presión arterial. Son dos variables continuas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una regresión múltiple? El método de regresión múltiple básicamente es cuando una variable independiente es continua y la dependiente también es continua, pero varía porque en la regresión múltiple tenemos varias variables independientes cuantitativas continuas. Aquí básicamente el propósito es describir la extensión, la dirección y la fuerza de la relación entre las dos variables entre las varias variables independientes y una variable dependiente, todas obviamente continuas. Por ejemplo, a ver, mis egresos económicos, la cantidad de dinero que yo gasto, eso puede estar relacionado con la cantidad de ingresos económicos que yo tengo. Por ejemplo, puede estar relacionado por, digamos, el número de horas que yo trabajo a la semana y al mes. Va a estar destinado por la cantidad de libros o de páginas de libro que me lea. Va a estar destinado por el número de horas de capacitaciones que tenga. Va a estar relacionado con varias otras variables cuantitativas, ¿no?, de naturaleza continua. Cuando ya es una regresión que varía, ¿no?, la regresión logística, por ejemplo, es que tenemos una variable dependiente dicotómica cualitativa de dos casillas, sí o no, vivo o muerto, enfermo o no enfermo, y una variable independiente que pueden ser en su mayoría variables continuas, pero podrían tener algunas discretas también, ¿no? Por eso que acá hay una mezcla. Entonces la determinación aquí como una o más variables independientes se relacionan con una probabilidad de ocurrencia de un posible resultado de una variable dependiente dicotómica, pero no solamente la dependiente dicotómica en la logística, porque hay también la logística múltiple. En la logística múltiple tenemos politomía, ¿no? No solo es dicotómica, sino la politomía, o sea, hay tres a más alternativas o tres a más posibilidades. Luego tenemos la regresión de Poisson. La regresión de Poisson básicamente es la variable dependiente, ya no es continua como la regresión lineal, sino la diferencia es que es discreta. Es una variable discreta y las variables independientes pueden ser tanto discretas como continuas, ¿no? Aquí se determina como uno o más variables independientes se relacionan con el conteo de un posible resultado de naturaleza discreta, de 1, 2, 3 o 4 casillas de posibilidades. En el caso de la varianza, acá la independiente es nominal porque vamos a clasificar, digamos, un promedio o una variable continua entre tres a más grupos. Por ejemplo, yo tengo un tratamiento A, un tratamiento B, un tratamiento C y quiero ver el tiempo de recuperación. Entonces yo utilizaré el análisis de varianza. Acá vamos a describir la relación entre una variable continua y uno más variables dependientes, ¿no? Básicamente eso es la estructura. Entonces, ¿cuándo tenemos una regresión lineal, por ejemplo? A ver, vamos a relacionar la altura en centímetros con el peso en kilogramos. Y tenemos una persona de 1,62 m que tiene 61 kilogramos, uno de 1,54 m de 60, uno de 1,80 m de 78, 1,58 m y así varios datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para entenderlo de la manera más básica? Una red, ¿no?
Vamos en primer lugar a tener estos datos, ¿no? En una muestra. Cada fila tenemos su respectiva altura con su respectivo peso, ¿no? Entonces en la fila tenemos los datos de un individuo. La persona, por ejemplo, Juan mide 1,62 m y tiene 61 kilos de peso. María mide 1,63 m y tiene peso 68. En cada columna representan los valores que toma cada variable. A esta altura le vamos a llamar variable X, a este peso le vamos a denominar variable Y, porque la variable Y o el peso está en función de la altura o de la talla, que es la variable X. Entonces los individuos no se muestran en ningún orden en particular porque cualquiera que fuera el orden le va a corresponder su respectiva altura con su respectivo peso. Estas observaciones pueden ser representadas por un diagrama de dispersión. Si nosotros nos vamos a hacer un scatter plot en el SPSS, en el Minitab, en el STAT, en el R, ¿no? O en cualquier otro programa, vamos a tener un diagrama de dispersión. ¿Qué es un diagrama de dispersión? Una variable independiente y una dependiente. Un plano cartesiano donde está X y Y, X en las abscisas y en las ordenadas. Y vamos a distribuir para cada X su respectivo Y. Y vamos a colocar los puntos, ¿no? Entonces, en este diagrama de dispersión, cada individuo de un punto que tiene coordenadas de la variable independiente con la dependiente, o sea, el X y Y. El objetivo es intentar reconocer a partir del mismo si hay relación entre las variables y de qué tipo. Y vamos a predecir las variables en función de la otra, ¿no? Entonces, acá tenemos, como ven ustedes, cada uno de los datos correspondiente a su respectiva persona o individuo. Muy bien. Entonces nos vamos a ir al diagrama de dispersión, 9 puntos. Acá tenemos el eje X, la altura o la talla, y el eje Y, que es el peso en kilogramos, ¿no? Entonces acá tenemos 30 individuos distribuidos. De lo que nosotros hemos visto acá, esto continúa, vamos a hacer una muestra de 30. Entonces vamos a dispersarlos, es decir, la persona de 1,50 m, 48 pesa 40 kilos, ¿no? Y así vamos a ir distribuyendo para su talla, 1,60 m, bueno, será pues 60 kilos. Y así hasta tener la altura de 1,97 m, ¿no? Entonces vamos dispersando los puntos para cada X, su respectivo Y. Y está en función de X. X tiene como valor predictivo el resultado en Y, ¿no? Entonces obviamente eso se va dispersando a medida que tenemos para cada X su respectivo Y. Para cada X su correspondiente en Y, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, esta persona que mide 1,87 m, pesa 76 kilogramos, ¿no? 76 kilogramos. Entonces hay su correspondencia, hay su respectiva correspondencia. Para este que mide 1,61 m, Doctor, disculpe, se ha silenciado. ¿se ha muteado? Sí, unos segundos se había muteado. Otra vez se muteó. No sé a qué se deba. Voy a quitar mejor mi video, ¿ya? Me avisan si se vuelve a mutear, por favor, ¿ya? Me avisan si se vuelve a mutear. Muy bien. Entonces, tenemos esta condición, ¿no? Para los pesos y las tallas, para los 30 individuos, vamos a generar una función. Esa función lo que me va a hacer es tener una recta. Esta recta, según yo veo esta distribución, según yo veo esa línea de tendencia central, me está indicando que parece que el peso aumenta a medida que aumenta la altura o la talla, ¿no? Entonces yo voy viendo que el peso aumenta a medida que aumenta la talla. Aparentemente eso es lo que se está dando.
Entonces, hay una predicción, ¿no?, de una variable en función de otra. Y lo que tenemos que nosotros más o menos ir asumiendo, ¿no?, cierta capacidad predictiva. Entonces, para eso nosotros tenemos un ángulo de esta recta, ¿no? Vamos a establecer su ángulo con la horizontal y vamos a tener nuestro triángulo rectángulo, y esta perpendicular va a coincidir al punto, ¿no?, tangente con la cual voy a proyectar hacia la recta de la X. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir de 1,60 m a 1,70 m, tracé mi triángulo rectángulo, ¿no? Yo tengo mi cateto 1, tengo mi hipotenusa, que es la que coincide con la recta de regresión de mínimos cuadrados, que es esta que estamos trabajando acá. Mi hipotenusa va a generarme también un cateto opuesto al ángulo inicial, y esto me dice 10 kilos. Entonces quiere decir que si yo aumento 10 centímetros de talla, es probable que 10 kilos sean aumentados en peso. Yo voy proyectando, tiene que cumplirse la misma ley, debido a que mi triángulo rectángulo va a ser equidistante y equitativo, porque estamos hablando de una función lineal. Entonces yo voy a predecir, aparentemente el peso aumenta 10 kilogramos por cada 10 centímetros de altura, o sea, el peso aumenta en una unidad por cada unidad de altura. Y eso vamos a verlo a través de toda esta función, bien sencillito, ¿no? Una geometría muy básica. Claro, después se va a derivar, se va a integrar, ya, esa es otra cosa, ¿no? Pero básicamente cuando es otro tipo de funciones. Entonces vamos a tener diferentes tipos de relaciones que hay entre una variable y otra. Por ejemplo, acá tenemos una incorrelación. ¿Qué decimos una incorrelación? Aparentemente no hay una correlación entre el eje X y el eje Y, debido a que al parecer está totalmente disperso por todo, y al menos la función no parece lineal. Podría ser una cuadrática, o ni eso, ¿no? Porque prácticamente vemos un círculo que se va a formar. Y cuando vemos este tipo de círculo, aparentemente no hay una correlación, no hay una tendencia. Cuando vemos que va incrementándose y en el cuadrante inferior izquierdo hay una dispersión de puntos que se continúa en el cuadrante superior derecho, dicha dispersión, y me sombra estas dos cuadrantes de mi plano cartesiano, lo que estamos viendo es una relación directamente proporcional y creciente. Entonces acá podemos estar hablando de una correlación positiva. Y cuando estamos hablando aquí, donde se sombrea en el plano cartesiano, ¿no?, el cuadrante superior izquierdo y el cuadrante inferior derecho, estamos viendo que la nube de puntos está ubicando esta posición y esta forma. Aquí estaríamos hablando de una relación inversa, una correlación inversa, que me va a salir con un signo negativo cuando yo establezco mi parámetro o mi prueba estadística de correlación de Pearson. Me va a salir negativo, ¿no? Entonces, esto es inverso o también llamado decreciente. Esto es directo o también llamado creciente. Hasta ahí yo creo que esto está bastante claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros tenemos una regresión lineal? Tenemos que tener las covarianzas de las dos variables, tanto X como Y. Una covarianza, ¿no?, de dos variables, de X y Y, nos indica si la posible relación entre las dos variables está directa o está inversa. El valor de la covarianza, por ejemplo, es cuando la covarianza de XY es mayor a 0, o sea, es valores positivos con números enteros, es directa o positiva. Pero si tenemos valores menores a 0, o sea, que el valor sale con un signo negativo, la covarianza de XY nos dará pues una regresión o una correlación inversa o negativa. ¿Y cómo se calcula la covarianza? De manera muy simple, ¿no? La covarianza de X en función hacia Y es igual a, ¿no?, la sumatoria, ¿no?, de 1 sobre n por X1 por Y1, ¿no?, menos el promedio de X por el promedio de Y. Entonces acá ustedes saben, ¿no?, que vamos a hacer la sumatoria y las funciones relacionadas para poder hacer el cálculo de la covarianza.
Entonces el signo de la covarianza nos dice si el aspecto de la nube de puntos es creciente o no. Pero si no nos dice nada sobre el grado de relación de las variables, entonces es que estarías en cero, ¿no? Entonces siempre esperamos que la correlación sea negativa o sea positiva. Es muy poco probable que exista una correlación de 0.000000. Generalmente nos va a indicar algún tipo de movimiento. Cuando es cero, es que nos va a salir prácticamente este círculo que les expresaba hace un momento, de 360 grados casi. Acá nos establecería muchos ceros con un decimal muy lejano, ¿no? Pero que sería una incorrelación, ¿no? Cuando hablamos del coeficiente de correlación de Pearson, que es el primo hermano de la regresión y acompaña siempre a la regresión lineal para tener su interpretación, ya sea positivo o negativa, porque la recta de regresión de mínimos cuadrados tiene que acompañarse de esta predictividad y de la significancia de la productividad. El coeficiente de correlación lineal, ¿no?, de Pearson es un coeficiente de correlación lineal de dos variables R, ¿no?, que nos reporta, que nos indica si los puntos tienen una tendencia a dispersarse alineadamente o no, excluyendo las rectas horizontales y verticales, obviamente. Tiene el mismo signo, ¿no?, de XY, no de SXY, que es la covarianza de XY. Siempre se tiene el mismo signo, ¿no? Porque la covarianza nos indica si positivo o negativo, la correlación también nos indica si es positivo o negativo. Por tanto, su signo, ¿no?, lo obtenemos de una posible relación que ya sea inversa o también directa. R, ¿no?, o la correlación de Pearson, es útil para determinar si hay relación lineal entre dos variables, pero no servirá para el otro tipo de relaciones, como cuadrática, logarítmica, ¿no? Solamente nos sirve entonces el coeficiente de correlación lineal de Pearson, R, ¿no?, que es la covarianza, ¿no?, de XY sobre la covarianza de X por la covarianza de Y. Entonces, esto nos va a permitir solamente establecer una relación que acompaña a la regresión lineal. No funciona en otras condiciones. ¿Y cuáles son las propiedades de R, ¿no?, de esta correlación lineal de Pearson? Entonces la R, vamos a llamarle R aquí en adelante, es adimensional, ¿no? Porque no nos puede establecer condiciones fuera de una sola dimensión. O sea, es adimensional. No posee unidades de medida. Solo toma valores de -1 a 1. Los valores son incorrelacionables, son cuando equivale a 0, al igual que en el caso, ¿no?, anterior, ¿no?, de la covariación. La relación lineal perfecta, ¿no?, entre dos variables es +1 o -1, pero esto es difícil de encontrar porque significaría que estamos en el 100%. Y cuando una variable se asocia con otra en el 100%, hablamos de una correlación perfecta, pero esto es casi imposible de lograr, porque significaría que sea una causa determinística muy precisa, y el determinismo no existe en la vida real, ¿no? El determinismo básicamente es cuando tenemos relaciones entre variables. Muy claramente, si tenemos un P menor, un nivel de significancia o P menor de 0,001, estamos hablando de una causalidad determinística. Tenemos un P, un valor de P valor menor de 0,001, estaríamos hablando de una causalidad suficiente pero no necesaria, o necesaria pero no suficiente. Repito, a ver, otra vez. Menor de 0.001, causalidad determinística. Menor de 0.01, causalidad suficiente pero no necesaria, o necesaria pero no suficiente. Y un P menor de 0.05, estábamos hablando de causalidad probabilística. Y un P mayor de 0.05 no reporta ningún tipo de causalidad. Entonces, básicamente, la fuerza del determinismo está dado también por la perfección de la relación lineal, pero también por el determinismo de la significancia de P, ¿no? Entonces, va a ser 0.98, 0.97, nunca 1 perfecto, o menos 0,87, menos 0,89, nunca menos 1 perfecto, ¿no? Eso generalmente pasa cuando hay sesgos o errores. Cuando más cerca el R está de 1 o menos 1, mejor obviamente es el grado de relación lineal, porque se acerca al 100% de esa relación o regresión lineal.
Una relación inversa perfecta estaría en -1, una relación directa perfecta estará en +1. Y acá están las variables interrelacionadas, ¿no? Las incorrelacionadas, que diga está en 0. Las variables incorrelacionadas que no tienen correlación estarían en el valor de 0. Entonces, básicamente, las correlaciones positivas, por ejemplo, acá tenemos un 0,1, significa que la X influye en el Y solamente en el 10%, porque hay que multiplicarla por 100, ¿no? En el 10%. Acá tenemos un 40% de relación entre X y Y, y vamos viendo, miren, que más o menos la nube de puntos va cobrando cierta forma, ¿no? Cierta forma que aparentemente es lineal, algo más. Pero ya cuando empezamos a ver un comportamiento un poco más de nube de puntos más alineadas, ya podríamos tener acá un R de 80% de influencia de la variable X en la variable Y. Ya cuando tenemos 0.99, prácticamente la nube de puntos se dispersa como si fuera una línea, siguiendo de forma concomitante, siguiendo de forma cercana y casi conformando la estructura lineal sin necesidad de hacer un scatter plot o un diagrama de dispersión con su curva de suavizamiento y su curva de tendencia con el R cuadrado. Automáticamente sale esta relación, ¿no? A la parte visible. Cuando es negativo, ustedes más o menos observan esto de acá, ¿no? Miren acá, 0,5, prácticamente 50%, ¿no? Estamos observando una ligera tendencia hacia abajo, ligera. 70%, miren, ya va tomando mucha mayor forma. 95%, mucha más forma, y 99.9 prácticamente es una línea recta, ¿no? Entonces, siempre cuando yo les explico a mis alumnos que están haciendo su tesis de maestría, doctorado, de pregrado, que primero observen el comportamiento de los puntos y más o menos imaginen por dónde pasaría una recta, ¿no? A lo mejor esto sería una función cuadrática, o una función cúbica, o una función quizá logarítmica. Entonces, o podría ser un seno, o podría ser un coseno, dependiendo de cómo podríamos tener una función más clara. Pero aparentemente, viendo en la teoría de regresión lineal, que es el tema que me han encomendado el día de hoy, básicamente es observar el comportamiento y cómo funciona en relación a la linealidad del eje X y el eje Y. Bajo ese sentido, pues tenemos algunas preguntas muy simples que nos hacen, ¿no? Frecuentemente. Si R0, entonces las variables son independientes. En la práctica casi siempre sí, pero no tiene que ser cierto en todos los casos. Lo contrario, si es cierto, ¿no? Hay una independencia que implica una incorrelación. Si ustedes observan aquí, esto es prácticamente una dispersión, que no hay correlación y prácticamente hay un 0, porque la distribución es equitativa en los 4 cuadrantes. Si nosotros hacemos una regresión de mínimos cuadrados para poder hacer una determinación o determinamos una función trabajando sus derivadas e integrales, nos va a salir un círculo, ¿no? Entonces, básicamente no vamos a tener una función ni lineal, ni cuadrática, ni cúbica, si no hay una incorrelación. No, si ha salido, por ejemplo, 1.2, la relación es súper lineal. No, esto es un error, porque el máximo es 1. No puede haber 1.2. Esto es un error muy, muy, muy frecuente que se comete a veces cuando se trabaja en calculadora, ¿no? O cuando se programa en RStudio y programan mal Stata, hacen una codificación mal. Entonces, dicen, doctor, me ha salido 1.2, por eso yo prefiero usar software fuertes, ¿no? De mucha estructura de solidez, como cómo se llama el SPSS, ¿no? Que ya tiene todo predeterminado. O, por ejemplo, el Stata, pero en su función de iconografía, ¿no? Entonces, siempre estar entre -1 y +1. ¿A partir de qué valores se considera que hay una buena relación, no? Imposible dar un valor en concreto, ¿no? Pero puede decir, por ejemplo, que mayor de 0,7 hay una buena correlación lineal. ¿Qué es 0,4, no? Se presenta. Básicamente hay una estructura de una regla más o menos que ya lo expresaron en una ponencia hace muy poco, pero les hago recordar,
Si tenemos de 0 a 0,25 no hay correlación. Si tenemos de 0,26 a 0,50 la correlación es baja. Si tenemos de 0,51 a 0,55 la correlación es media. A 0,75 la correlación es media. Si tenemos de 0,76 a 1 la correlación es alta, ¿no? Entonces acá sería 0,7 es una correlación media, ¿no? Repito, de 0 a 0,25 no hay correlación, de 0,26 a 0,50 correlación baja, 0,51 a 0,75 correlación media, de 0,76 a 1 correlación alta. En lo que respecta al modelo de regresión, tenemos que entender que esto sirve para predecir, ¿no? Una medida de la función de otra medida, varias, ¿no? Tenemos la y, que es la variable dependiente, x, variable independiente, y por favor, por el amor de Dios, no se dejen confundir. No existe variable 1 y variable 2, no existe variable a, variable b. Las variables son independientes y dependientes, porque son funciones de x y y. Hay alguna mala moda por ahí que no se basa en ningún libro, que no sé de dónde han copiado, pero que le hablan variable 1, variable 2, variable a, variable b, no sé por qué. Lo que hay entre las variables es demostrar su nivel de causalidad. Y debido a ese nivel de causalidad es la fuerza de asociación que existe entre las variables. Porque lo que buscamos a través de toda la teoría de la estadística aplicada a la medicina es la causalidad de las enfermedades. Y por ese lado nos vamos a establecer funciones matemáticas para ello, ¿no? Es posible descubrir una relación donde y es igual a f por x más error, ¿no? F es una función de un tipo determinado, en nuestro caso que es lineal, y el error es aleatorio, pequeño, o a veces no depende de x, ¿no? Entonces, básicamente así representaremos un modelo de regresión. Por ejemplo, un estudio de altura de grupos familiares. Altura de un hijo, ¿no? 85 centímetros, más 0,5 la altura del padre. Esto sería básicamente y es igual a 85 más 0,5x, que x vendría a ser la altura del padre. Miren qué facilito se entiende cuando lo tenemos así, ¿no? Entonces, si el padre mide 200 centímetros, o sea, 2 metros de altura, ¿cuánto medirá el hijo, no? Entonces vamos a esperar la predicción. Decimos que es 85 por 0,5 x, porque acuérdense que el y está en función de x, ¿no? Más una constante. Y más un error en caso que lo hubiera, ¿no? Entonces en este caso tenemos la constante que es 85 más el alfa, ¿no? El indicador que va a multiplicar la función de x, ¿no? Entonces, y sacamos la ecuación, ¿no? 85 más 0,5 por 200, el hijo medirá 1,85 m, cuando el padre mide 2 metros de altura. ¿Qué pasa si el padre es pequeño, no? Si el padre es pequeñito, de 1,20 m, ¿no? Casi límite, entonces, ¿cuánto mide el hijo? Entonces vamos a ver, ¿no? ¿Cómo es la predictividad? 85 más 0,5 por 120. El hijo medirá, pues, 1,45 m. Todos dirían, oye, medirá menos de 1,20 m. No, porque tiene que cumplir con la función. La función es lineal, ¿no? La función es lineal. Para un padre de 2 metros, el hijo medirá 1,85 m, pero para un padre de un hijo de 1,20 m, miren, cumpliendo la misma regla, el hijo medirá 1,45 m. No necesariamente es proporcional, no es un porcentaje, no es una proporción, es una función, ¿no? Bajo, pero no tanto como el padre, ¿no? Alto, pero no tanto como el padre. ¿Se dan cuenta? Para esto nos sirve, pues, trabajar la recta de regresión de mínimos cuadrados y establecer las funciones que nos van a permitir relacionar las variables independientes con la dependiente x y y, ¿no? Es decir, nos interesamos por los modelos de regresión lineal. Modelo de regresión lineal simple, ¿no? En este modelo se dan dos variables, como vuelvo a repetir, la dependiente y la independiente. También se le llama la independiente explicativa o predictora. En algunos libros que le tienen miedo a hablar de matemáticas. Cuando ustedes vean explicativa o predictora, estamos hablando de la variable causa o la variable independiente. Buscamos encontrar entonces una función, ¿no? Una función x, muy simple, lineal, ¿no? Que nos permita aproximar a y. Entonces, mediante, esta es la función
función y es igual a más b por x. Como saben ustedes, hay una constante más el beta, un elemento, ¿no?, que multiplica al valor de la x. Entonces, a es la ordenada en el origen, el coeficiente de posición y es una constante. La b, como saben ustedes, es la pendiente que va a multiplicar a x, ¿no?, la pendiente de la recta. Y y' rara vez coincidirán, por muy bueno que sea el modelo de regresión a la cantidad, ¿no? Entonces, el error siempre vamos a tenerlo y, que es lo real, menos y', que es la función determinada, ¿no? Se le denomina residuo o error residual. Mira, muy sencillito, la gente se complica con el tema del error residual y todo, no es otra cosa que la y calculada de la función menos la y real, ¿no? O mejor dicho, la y real menos la y calculada de la función. Eso es el error residual. Entonces, en este ejemplo, mira, y' no es igual a más b por x. A, ya saben que vale 85 centímetros. B, habíamos dicho que es la pendiente de la recta, equivale a 0,5. El hijo gana 0,5 centímetros por cada centímetro del padre. Fíjense cómo vemos la función acá. Acá tenemos la altura del padre, acá tenemos la altura del hijo. Esta es la recta de regresión de mínimos cuadrados, ¿no? Acá tenemos la pendiente de 0,5, ¿no? El valor de A, que es 85 centímetros, que es una constante, por lo tanto, a partir de aquí se inicia la función, porque 85 es el valor inicial constante, ¿no? Y a partir de aquí vamos a ver las distribuciones que se encuentran en los datos, ¿no? Y esta es más o menos la función. Como verán ustedes, y aquí va a estar, pero esta y no va a ser igual a los valores y encontrados, sino hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. ¿Cierto? Hay una diferencia entre y, recta de regresión de mínimos cuadrados, versus el y real. Y ese sería el error residual. La relación entre las variables nunca es exacta, ¿no? Es natural preguntarse, entonces, ¿cuál es la mejor recta que sirve para predecir los valores de y en función de x, ¿no? ¿Qué error cometemos con dicha aproximación? El residual, ¿no? La distancia que hay con la recta roja. Este es básicamente el error. Nuevamente, la altura del hijo es esta, la altura del padre es esta, la pendiente 0,5. Y 85, a partir de aquí empezamos, ¿no? A partir de aquí empezamos, de la constante. En modelo lineal de regresión se construye utilizando la técnica de estimación mínimo cuadrática. O como les decía yo, la estimación de mínimos cuadrados. Por eso que se construye una regresión llamada una recta de regresión de mínimos cuadrados, ¿no? Esta estimación mínimo cuadrática, ¿no?, busca el valor de A y el valor de B, de tal manera que se minimice la cantidad, ¿no? Sumatoria multiplicado por el error al cuadrado, ¿no? Entonces se comprueba para lograr dicho resultado, basta elegir, ¿no?, el valor de B, que es la pendiente, ¿no?, el valor de A, que es la constante. El valor de A, que es la constante, vendría a ser igual al promedio de y menos la pendiente por el promedio de x. ¿Y cuánto sería la pendiente? La pendiente sería la covariación de x por y sobre la covariación de x cuadrado, ¿no? Entonces se obtiene, además de las ventajas, ¿no?, el error residual medio es nulo y la varianza del error residual es mínima para dicha estimación. Esto es lo que se tiene como ventajas de la recta de regresión de mínimo cuadrado. Entonces, ¿cómo definir la bondad de una regresión? La famosa, el término que ustedes han escuchado como bondad de ajuste, ¿no? La bondad de una regresión, ¿cómo la calculamos? Imaginemos un diagrama de expresión, este de acá. Vamos a tener acá distribuidos, ¿ya? Y vamos a tratar de comprender en primer lugar qué es el error residual y su relación con la varianza de y. De ahí, cómo tomar la famosa bondad de ajuste, porque esa bondad de ajuste es un valor importantísimo para la regresión, y por ahí creo que está en una de las preguntas del pretext, ¿no? Entonces, estos valores más o menos los voy a distribuir de la siguiente manera, ¿no? En primer lugar, olvidemos que existe la variable x. Veamos la variabilidad en y, ¿no? Hay que olvidar, disculpen. Veamos la variabilidad en y. Entonces acá tenemos en y. Vemos cómo está variando la altura en y, ¿no?
Este llega hasta acá, este llega hasta acá, este llega hasta acá, acá, y así, ¿no? Muy bien. Eso es lo que vemos en la variabilidad en Y. Y vemos las distancias, cómo se aproximan las distancias y los tamaños, ¿no? La franja sombreada nos indica dónde varían los valores de Y, ¿no? Más o menos, o esta franja es la variación, ¿no? La zona donde varían los valores de Y. Este varía esta distancia está acá, esta distancia, esta distancia, es decir, cada uno, ¿no? La proyección sobre el eje Y. Siempre olvidamos X. Aquí estamos olvidando por completo a X. Ahora vamos a interpretar el residuo. Vamos a interpretar el residuo. Fijémonos ahora en los errores de predicción, las líneas verticales. Estos son las líneas verticales, son los errores de predicción. ¿Ok? Y nos proyectamos sobre el eje Y. Todos vamos a proyectarnos sobre el eje Y. Entonces eran los errores de predicción y residuos que están menos dispersos en la variable Y original. Cuanto menos dispersos sean los residuos, mejor será la bondad de ajuste. Miren acá, las distancias, ¿no? Entonces, si lo comparamos con la variable Y original, ¿no? Vemos una menos dispersión, y mientras menos dispersión exista, mejor será la bondad de ajuste, ¿no? Acabamos de ver que los errores de predicción y los residuos están menos dispersos que en la variable Y original. Acuérdense la dispersión anterior, ¿no? Hay una dispersión diferente, ¿no? Acá hay una menor dispersión. Fíjense, oscila solo desde aquí hasta aquí. Ya no se dispersan desde acá en el primer nivel sombreado hasta aquí abajo, sino se ha reducido en el espacio rojo porque ya estoy utilizando yo mi recta de la función, ¿no? Entonces, ¿qué es la bondad de ajuste resumiendo? Es la dispersión del error residual, ¿no? La dispersión del error residual será la fracción de la dispersión original de Y. Cuanto menor sea la dispersión del error residual, mejor será el ajuste de regresión. La bondad de ajuste es muy importante. Miren acá, la bondad de ajuste, ¿no? S cuadrado en es menor que S cuadrado Y, ¿no? El error. Entonces, cuanto menor sea la dispersión del error residual, mejor será el ajuste de regresión. Esto hace que definamos la medida de la bondad y el ajuste de regresión o coeficiente de determinación. Entonces tenemos que el R cuadrado va a ser 1 menos la división estándar del error cuadrado sobre la división estándar de Y al cuadrado, ¿no? Entonces, como vemos, así está funcionando básicamente la condición de la bondad de ajuste. ¿Cómo se le llama división estándar al cuadrado? Varianza, ¿no? Y ahí sale un nuevo término que no los quiero complicar todavía. Entonces, resumiendo, ¿qué es la bondad de ajuste? ¿Y para qué nos sirve? ¿No? La bondad de ajuste es un modelo de regresión que se mide usando el coeficiente de determinación R cuadrado o recta de regresión de mínimos cuadrados. La recta de regresión de mínimos cuadrados es una cantidad adimensional que solo puede tomar valores entre 0 y 1. No puede tomar ningún otro valor. Cuando un ajuste es bueno, R cuadrado será cercano a 1. Cuando un ajuste es malo, R cuadrado será cercano a 0. R cuadrado también se le denomina porcentaje de variabilidad explicado por el modelo de regresión. Y el R cuadrado justamente coincide, miren, con el R cuadrado de la correlación de Pearson. R cuadrado puede ser pesado, ¿no? De calcular, muy complicado, porque hay que derivar, hay que integrar, hay que derivar, hay que integrar, hay que hacer indeterminaciones y luego hay que hacer matrices, ¿no? Es muy complejo de calcular, por eso que dejemos que lo calcule la computadora en el SPSS, en el STAT, en el Minitab, ¿no? En modelos de regresión general, pero en el modelo de lineal simple, la expresión es lo más sencilla. Miren, R cuadrado es igual a la correlación, ¿no? Lineal al cuadrado. Y nos ayuda un montón aquí, ¿no? Nos ayuda bastante este R cuadrado de aquí, ¿no? ¿Se acuerdan la correlación que teníamos? La elevamos al cuadrado, ¿no? Otros modelos de regresión, por ejemplo, que son aparte del lineal, ¿no? Que tienen una función diferente. Un ratito.
Se pueden considerar modelos de función, por ejemplo, que presente un diagrama de dispersión no lineal. Por ejemplo, si yo tengo esta dispersión de acá, ¿es una recta realmente? No, al parecer es una parábola. Si nosotros continuamos esta función, al parecer es una función cuadrática. La función cuadrática tiene un comportamiento parabólico, ¿no? Un comportamiento parabólico. Si nosotros tenemos esto de acá y vemos que el comportamiento es como una S, donde empieza abajo, luego sube una cima, luego baja y hay otra cima con S y con C por si acaso, y luego continúa la ascendencia, entonces tenemos que esto es una regresión cúbica y que tiene un comportamiento de este tipo, ¿no? Entonces, eso es muy importante ser considerado. Son regresiones no lineales. Esta sería una cuadrática, que es una expresión parabólica, y una cúbica, que es una expresión en forma de una S invertida, pero alargada y elongada. Incluso puede considerarse que la variable dependa de varias variables independientes, y tenemos una regresión múltiple, donde tenemos X, Y y Z, donde en el plano cartesiano ya tenemos 3 dimensiones. Puede ser que hay muchas más variables independientes que influyen en la dependiente, pero hay un problema, ¿no? Que solo podemos dibujar 3 dimensiones, no podemos dibujar una cuarta dimensión. Lo máximo que podemos hacer es hacer 3 dimensiones. Por lo tanto, cuando representemos nuestros resultados en una regresión múltiple, muchos acuerdan o tratan de representar 2 variables independientes potentes con la dependiente, ¿no? Y luego hace otro gráfico cogiendo 2 variables más con la dependiente. Y así para expresar el modelo de regresión múltiple, ¿no? Entonces, básicamente tenemos, ¿no?, en el modelo de regresión, ¿no?, tenemos el simple y tenemos el múltiple. El múltiple puede ser lineal y no lineal, ¿no? Y el simple puede ser también lineal y no lineal, ¿no? Podemos tener una variable dependiente, ¿no? Podemos tener incluso 2 o más variables dependientes. Ahí a los modelos escaparían a los múltiples, ¿no? Porque el múltiple es una variable dependiente con varias independientes, ¿no? Pero también ahí está otra posición. Y empezamos a hablar de otro tipo de análisis, que sería el análisis discriminante, ¿no? Entonces, fíjense, más o menos la estructura de regresión es X, predictora independiente exógena o explicativa, que influye en el criterio dependiente endógena o explicativa, X influye en Y, ¿no? Y siempre vamos a tener un coeficiente de indeterminación, un error que de alguna manera contamine, altere, modifique, ¿no? Entonces, la expresión matemática de un modelo en una población, ¿no?, la Y o f de X más el error vendría a ser igual a beta sub 0 más beta sub 1 por X1 más el error, ¿cierto? Igual vendríamos a tener aquí la función de Y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por X, ¿no? O el error en sí vendría a ser el Y de la población normal menos el Y' calculado, ¿no? Acá no sé por qué no me ha salido el prima. Bueno, la puntuación predicha por la recta de regresión verdadera y el residuo y el error, que es este que está aquí, ¿no?, de la predicción. Siempre hay 2 variables observadas, X y Y, ¿no? Y los parámetros que corresponden, que son 2, ¿no? Bien, la pendiente que siempre la vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, acá, el ejercicio físico, ¿no? El ejercicio físico influye en la esperanza de vida. O el consumo de tabaco, de cigarrillos por día, influye en la esperanza de vida, ¿no? Entonces, Y vendrá a ser igual a, por ejemplo, B sub 0, ¿no?, de la constante, más la pendiente por el valor de X. Por ejemplo, puede ser 70 años más 0,3X, que es el ejercicio físico. Entonces, mientras más ejercicio físico hagas, de repente está por horas al día, ¿no? ¿Ok? Horas por día, por semana, por mes. Entonces, o horas por día, por mes, y digamos que a medida que aumenta la cantidad de horas por mes, ¿no?, aumenta su esperanza de vida. O sea, que decía 70 años, que es saludables, no saludables, que hacen ejercicio, no hacen ejercicio, todos se mueren a los 70. Si eres súper obeso, no te ejercitas, ¿no?, el promedio de vida es hasta los 70. Pero el ejercicio te aumenta más 0,3X.
Esta es una interpretación muy interesante de la red de regresión de mínimos cuadrados, ¿no? De una regresión lineal. Pero acá, por ejemplo, el consumo de tabaco con esperanza de vida, ¿no? Y prima, que es la Y de la regresión, ¿no? Es B sub 0, acuérdense, la constante, más la pendiente por X. Y acá sería, por ejemplo, 70 años, que es tu esperanza de vida, pero que vas con el fumador, le restas 0,004 de X, ¿no? Y aquí tenemos una función expresada en dichos parámetros, ¿no? Bueno, no quiero complicarlo mucho con las hipótesis, ¿no? Porque implica derivar e integrar, y esto no viene en el examen, esto se complica mucho más, pero básicamente para ver cómo se distribuyen cada uno de los gráficos, ¿no? Acá tienen ustedes la variabilidad de cada X para su respectivo Y, la variabilidad del otro valor de X sub 2 para su respectivo y así, ¿no? Si la muestra es suficiente, vamos a tener una distribución normal para cada valor X, 1, 2, 3, 4, 5, hasta lograr el X final para su respectivo Y. Y esto tendría que tener una distribución normal para que, la función lineal se mantenga, ¿no? Esta sería básicamente la estructura que debiéramos tener. ¿Qué pasa cuando no hay, ¿no? Cuando no hay una regresión lineal, ¿no? Por ejemplo, las hipótesis básicas formuladas en términos de residuos. La idea es que el residuo sea cero y acá no sea ninguna alteración, ¿no? Pero si nos sale una regresión donde este es Y y este es X, no hay relación, no hay una regresión lineal. Entonces, señores, el objetivo del análisis de regresión será estimar los parámetros del modelo presentado y contrastar la hipótesis a partir de todo con respecto a una muestra, porque lo que se quiere predecir es el comportamiento poblacional. Bien, señores, eso es lo que les tenía para presentar hoy día. Lo hemos trabajado de manera sencilla, lo más práctico posible como siempre, y esperamos que les haya agradado y que, bueno, la presentación pues esté acorde a las expectativas y acorde a lo que ustedes hayan necesitado conocer para el día de hoy, que está vinculado pues al manejo de el tema de la regresión lineal. Si hay alguna pregunta, quería escucharla. Si no, no sé, me comentan ustedes, por favor. Gracias. Sí, chicos, si tienen alguna pregunta, la pueden colocar en el chat o prender su micro y dirigírselas directo al doctor. ¿Qué? No dicen que van a contestar, me pregunto. Muy bien, parece que no hay preguntas. Sí, doctor, creo que no hay preguntas. Esperemos que todo haya quedado claro y muchas gracias, doctor, por acompañarnos este día y enseñarnos acerca del tema de regresiones lineales. Ya. Gracias. Perfecto. Estamos muy Hasta agradecidos. luego. Ha sido un gusto. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Ah, sí, creo que sí. Lo que pasa es que algunos de los chicos, o bueno, ¿cuántos de ustedes saben conceptos básicos en investigación? Y eso es lo que queremos hacer, o sea, tratar de brindarles esos conceptos básicos. Entonces, tal vez sí serán más seminarios acerca de regresiones lineales para que los puedan entender más. Pero también se van a hacer seminarios acerca de otros temas que tendrían que tener como base para entender a las regresiones lineales. Entonces, por ejemplo, ¿podrían levantar la mano cuántos de ustedes están en la OSA 23? Adrián, ajá, Iván, Rosa, Gianfranco y creo que otros chicos que ya salieron. Yo creo que salieron porque tal vez
no entendían algunos términos o bueno, tal vez tenían otras cosas que hacer. Y, pero en realidad estamos haciendo esto para darles como que introducciones a la investigación para que ustedes tengan las herramientas necesarias y puedan realizar su propia investigación, incluso realizar artículos científicos y publicarlos en alguna revista. Porque es posible que ustedes puedan hacer eso. Entonces, eso es lo que nosotros les queremos dar. Y por eso estamos haciendo estas ponencias, para que sepan más acerca de investigación, para que ustedes mismos se puedan valer por sí solos y puedan realizar, como yo lo dije anteriormente, artículos, protocolos, incluso podrían ir a congresos a presentar su, o sea, su protocolo, por ejemplo, un trabajo de investigación. Existen, existen concursos como el CCI, que es un congreso a nivel internacional en el cual muchos estudiantes presentan investigaciones que ellos mismos realizan con ayuda de asesores, por ejemplo, que en este caso serían pues doctores que saben en investigación, como el doctor que nos acaba de enseñar regresiones lineales. Entonces, estos estudiantes que pues todos son de medicina, o la mayoría son de medicina, van y presentan sus trabajos de investigación, concursan y también aprenden mucho. También tenemos al CCN, por ejemplo, que es el Congreso Nacional, con- en el cual también es un concurso en, igual, en el que pues presentan trabajos de investigación y todo eso. Así, incluso de salud también realiza concursos en investigación. eh, y ya, pues el que queda el primer puesto, pues les dan su merecido premio. Bueno, chicos, esto es más o menos para... Ay, no puede ser.